gracias a Janssen por haberme invitado a esta reunión. Y un poco la idea es actualizar los datos de ASH que se presentaron en ASH de Pollux y Dara. Estos son mis conflictos de interés. Y en realidad voy a empezar mi exposición con tres frases que estuve pensando que en realidad cuando uno lee la bibliografía de los pacientes con mieloma y cuando escucha charlas, y bueno, la escuchamos a Maribel recién, y estamos frente a un paciente, creo que hay tres frases que utilizamos habitualmente, que son el mieloma no se cura por ahora, eso le decimos a los pacientes, lo leemos y lo escuchamos, todos los pacientes recaen. Y la tercera frase que inmediatamente decimos y leemos es: por suerte hoy en día tenemos un montón de drogas para ofrecer a los pacientes en el momento de la recaída. Estas son tres frases que en realidad, si pensamos, la usamos todos los días frente a los pacientes y es lo que escuchamos y leemos. Son las tres frases que se repiten realmente todo el tiempo. El paradigma, y que lo escuchamos también recién a Maribel, es que frente a los pacientes los dividimos en dos grandes grupos: los pacientes que son candidatos a trasplante y los pacientes que no son candidatos a trasplante. Como escuchamos, los candidatos a trasplantes hacen una inducción, 4 a 6 ciclos, trasplante, 1 o 2, de acuerdo al riesgo. Si son alto riesgo, la recomendación es hacer 2 trasplantes, podemos o no hacer consolidación y mantenimiento. Mantenimiento a 2 años, a progresión, a 1 año, no está aún definido. Sí sabemos que debemos hacer mantenimiento a estos pacientes. Y para los pacientes no candidatos a trasplante tenemos una inducción de 9 ciclos, entre 8 y 9 ciclos, y después mantenimiento. Y como dije recién, todos nuestros pacientes recaen. Y lo que sabemos también, que a medida que las recaídas avanzan, realmente las respuestas a los tratamientos son cada vez menores y la duración de las respuestas a estos tratamientos también son menores. En el 2012 el doctor Kumar publicó un trabajo donde habló de los dobles refractarios y demostró que la sobrevida libre de progresión para estos pacientes era de 5 meses y la sobrevida global era de 9. Hoy estamos hablando de pentarrefractarios, quiere decir que pacientes que pasaron realmente prácticamente por todo el armamentario terapéutico que tenemos. Y me pareció realmente una frase muy importante en un trabajo de Borello que publicó en el 2012, que dice que se necesitan tratamientos con modalidades que no solamente reduzcan la carga del tumor, sino también que supriman la enfermedad residual. ¿Y cuáles son los objetivos del tratamiento en un paciente recaído? Es obtener una respuesta antitumoral máxima con una enfermedad residual mínima negativa que mantenga el control, es decir, que esta enfermedad residual mínima sea continua. El objetivo entonces puede cambiar realmente frente a un paciente si se trata de la primera o la segunda o múltiples recaídas. Y es importante evitar la toxicidad y mantener la calidad de vida durante toda la evolución de la enfermedad. Algunos principios que tenemos que tener en cuenta: utilizar la mejor combinación de drogas al momento de la indicación, utilizar tripletes, 2 drogas activas más la dexametasona, y esto es preferible a utilizar 2 drogas. Y un punto importante es utilizar preferentemente, cuando hacemos la asociación, una droga a la cual el paciente no ha sido refractario. Cuando el paciente recae, debemos considerar también la posibilidad de un segundo trasplante en aquellos pacientes que no recibieron trasplante y que lo podían haber recibido por X causa, o si el paciente recae después de los 18 meses sin mantenimiento, cualquiera sea el mantenimiento que tenga, o después de 36 meses con mantenimiento. Y si tenemos la posibilidad de ofrecerle al paciente un protocolo de investigación, creo que esta debe ser nuestra primera opción para el paciente.
Estoy convencida que los pacientes que entran a los protocolos son los pacientes que más están cuidados y además que tienen posibilidades de obtener drogas a los cuales probablemente no tengan posibilidades. ¿Qué factores influencian en la decisión para elegir qué combinación? Actualmente hay un arsenal realmente de drogas para este tratamiento y el desafío es determinar cuál es la mejor combinación para el paciente que tenemos. Hay diferentes factores que debemos considerar al momento de la elección del tratamiento, factores que tienen que ver con el paciente, como escuchamos, muy importante, la edad, el estado general del paciente, las comorbilidades, la fragilidad, si el paciente tiene insuficiencia renal y cuál es la preferencia del paciente. Factores que pueden estar relacionados con la enfermedad. ¿Qué tipo de riesgo tiene la enfermedad? ¿El paciente es un alto riesgo? ¿Es un riesgo estándar? ¿Qué estadio tiene el paciente? Si presenta una enfermedad refractaria y si su recaída ha sido una recaída agresiva o una recaída indolente. Si tenemos en cuenta factores que están relacionados al tratamiento, debemos pensar qué tratamiento recibió previamente, qué drogas recibió previamente, qué toxicidad tuvo y qué reserva medular tiene el paciente. Y finalmente, pensar nosotros realmente cuál es el objetivo del tratamiento. ¿Remisión completa o control de la enfermedad? ¿Qué expectativas de vida tiene el paciente y cuáles son realmente las expectativas del paciente? Después de noviembre del 2015, y además nosotros tenemos la suerte de tener aprobadas todas las drogas, dije aprobadas, probablemente no todos los pacientes, y seguro no todos los pacientes tienen acceso a las drogas aprobadas. Pero ¿cuál sería la mejor opción para nuestro paciente? Bueno, no las vamos a repetir, pero ahí están ejemplificados todos los tripletes y dobletes. Tenemos los tripletes con los anticuerpos monoclonales y los dobletes con inmunomoduladores e inhibidores de proteasoma. Nosotros en la Sociedad Argentina de Hematología utilizamos realmente este esquema, que es un esquema que, bueno, este es el esquema de la Clínica Mayo, pero a la primera recaída dividimos a los pacientes en aquellos pacientes que no son refractarios a la lenalidomida o que recibieron lenalidomida en baja dosis, estaban haciendo mantenimiento, pero en baja dosis, y estos pacientes a la recaída pueden recibir la combinación del anticuerpo monoclonal daratumumab con lenalidomida y dexametasona, como vamos a ver con la lenalidomida en dosis de 25 miligramos. O pueden recibir un inhibidor de segunda generación, como el carfilzomib, asociado a la lenalidomida y a la dexametasona. Y si el paciente es un paciente frágil, podemos utilizar ixazomib, lenalidomida, dexametasona, que es una combinación oral, o elotuzumab, lenalidomida, dexametasona. Si el paciente es un paciente refractario a la lenalidomida, pues tenemos que volcarnos al inhibidor del proteasoma. Utilizamos la combinación de daratumumab, bortezomib, dexametasona o un inhibidor de un inmunomodulador de tercera generación como la pomalidomida, asociado con el daratumumab y el dexametasona. Y si no, podemos utilizar BCD o carfilzomib, pomalidomida, dexametasona, elotuzumab, pomalidomida, dexametasona, y si el paciente es un paciente frágil, podemos utilizar un doblete o ixazomib en forma oral asociado con pomalidomida, dexametasona. Esto es una revisión sistemática de la literatura y un network metaanálisis de los resultados del tratamiento de recaída. Y como vemos, realmente el hazard ratio más bajo de 0,13 corresponde a la combinación de daratumumab, lenalidomida, dexametasona. Quiere decir que con esta combinación realmente nuestro paciente se va a beneficiar. Y luego tenemos un conjunto de combinaciones que van entre 0,24
y 0,26 de hazard ratio, que son los tripletes con carfilzomib de enalidomida dexametasona, elotuzumab de enalidomida dexametasona, daratumumab con bortezomib y dexametasona y ixazomib de enalidomida dexametasona. Y luego vienen los dobletes, todos digamos en un grupo donde el hazard ratio está alrededor de 0,35 o 0,47. Me parece que lo importante, y esto ha sido en 17 trials de fase 3 que se ha hecho este estudio, creo que está muy demostrado que con un hazard ratio de 0,13 realmente la combinación de Dara, Lena, Dexa es la que beneficia a los pacientes. Entonces, vamos a actualizar un poquito los datos del LASH. Y bueno, lo que hoy sabemos es que el daratumumab combinado con los regímenes estándares en los ensayos de fase 3 en general disminuye el riesgo de progresión o muerte en un 50%, casi duplica la remisión completa y triplica la enfermedad residual mínima comparado con el estándar de cuidado en pacientes recaídos y refractarios y también en pacientes de nuevo diagnóstico. Este es el esquema Castor que todos conocemos, algunos usamos, donde el daratumumab se aplica en 2 veces. El daratumumab se aplica en el ciclo, del ciclo 1 al ciclo 3, una vez por semana, y del ciclo 4 al ciclo 8 cada 3 semanas. El bortezomib 1.3 miligramos metro cuadrado 2 veces por semana del ciclo 1 al 8. Y la dexametasona, como solemos utilizarla, previa y posterior a la indicación del bortezomib. En la rama del bortezomib dexametasona, bueno, es lo que habitualmente hacíamos, porque esto es día 1, 4, 8 y 11, en los ciclos del 1 al 8, y actualmente lo estamos usando una vez por semana, en forma subcutánea, y la dexametasona previa y posterior. Realmente el objetivo primario fue la sobrevida libre de progresión, y los objetivos secundarios fueron tiempo al próximo tratamiento, sobrevida, respuesta y enfermedad residual mínima. Es importante destacar que los pacientes podían haber estado expuestos al bortezomib, pero lo importante es que los pacientes no fueran refractarios. Y acá vemos la población, y solo marqué algún punto para recalcar. Había pacientes mayores de 75 años, el 10% de los pacientes tenían una mediana de tratamientos de 1 a 9, la mediana fue de 2 para este grupo de pacientes. Un ciclo de tratamiento habían recibido 235 pacientes y previamente habían recibido bortezomib el 65% de los pacientes. El follow-up fue de 40 meses. Y acá tenemos la sobrevida libre de progresión en toda la población, donde vemos claramente que se diferencia de la rama experimental, la del daratumumab, con la rama estándar, donde a los 42 meses tenemos 22% de los pacientes libres de enfermedad, con una mediana de 16.7 meses de sobrevida libre de progresión. Quiere decir que aquí hay un 70% de reducción de riesgo de progresión o muerte en los pacientes que reciben la combinación de daratumumab, bortezomib, dexametasona. ¿Qué pasa con los pacientes que recibieron líneas de tratamiento previo? Y esto fue presentado no en el ASH del 2018, sino que en el ASH del 2017. Y fíjense la diferencia que hay en cuanto el paciente recibe el tratamiento, habiendo recibido una primera línea, a haber recibido 3 líneas, a ser la tercera línea de tratamiento. ¿Qué pasa cuando esto se actualizó en el ASH del 2018? Bueno, fíjense, pacientes que lo recibieron como primera línea de rescate, la sobrevida libre de progresión fue de 27 meses versus 8 meses para la combinación de Belcare y dexametasona. Y a los 42 meses, el 30% de los pacientes estaba libre de enfermedad.
Que no es lo mismo para los pacientes que recibieron de 1 a 3 líneas previas. Fíjense, previamente realmente era 27 meses y actualmente de 1 a 3 líneas previas la sobrevida libre de progresión cae a 18 meses. Quiere decir que un punto importante es que si vamos a utilizar daratumumab, bortezomib, dexametasona, trataremos de utilizarla en la primera recaída. ¿Qué pasa entonces? Acá tenemos a los pacientes que recibieron bortezomib o lenalidomida previamente. Recuerden que al haber recibido bortezomib previamente, los pacientes no debían ser refractarios, pero podían haberlo recibido. Indistintamente los pacientes responden si uno asocia daratumumab, bortezomib, dexametasona, habiendo recibido bortezomib o lenalidomida previa. Quiere decir que no es un impedimento que el paciente haya recibido un inhibidor del proteasoma previamente o un inmunomodulador. ¿Qué pasa en cuanto a los pacientes de alto riesgo? Bueno, el agregado del daratumumab a la combinación de bortezomib dexametasona favorece tanto a los pacientes de riesgo estándar como a los pacientes de alto riesgo. Por supuesto, favorece mucho más a los pacientes de riesgo estándar, pero cuando miramos realmente las curvas donde tenemos la asociación del daratumumab con el bortezomib dexametasona versus las curvas de bortezomib dexametasona, hay una clara diferencia en favor del triplete. Por supuesto que el grupo de pacientes que más se beneficia es el grupo de riesgo estándar. ¿Cuál es la respuesta global de todos estos pacientes que tienen daratumumab, bortezomib, dexametasona? Una respuesta del 85%, una respuesta global con un 30% de remisiones completas versus un 10% de pacientes que hacen la combinación de Belcade y dexametasona. Y lo importante es que empezamos ya a hablar de enfermedad residual mínima cuando incorporamos los anticuerpos monoclonales, y fíjense la diferencia que hay con daratumumab, bortezomib, dexametasona. Un 14% de los pacientes alcanzan una enfermedad residual mínima por Next Generation a la 10 a la menos 5, cuando en realidad la combinación de Belcade y dexametasona solo un 2% de los pacientes. Y la misma diferencia la encontramos cuando el paciente recibe una línea previa. En cuanto a la toxicidad, no hay mucha diferencia con la toxicidad que nos habló la doctora Mateos. Solo es importante remarcar que los pacientes que tienen el triplete tienen más trombocitopenia, más linfopenia, tienen, como explicó la doctora Mateos, mayor incidencia de infecciones del tracto respiratorio superior, y una cosa llamativa, los pacientes tienen más hipertensión, cuando en realidad uno piensa que el recibir un inhibidor del proteasoma, estos pacientes tienen más hipotensión, pero en realidad parece que con la asociación del daratumumab estos pacientes parecen tener más hipertensión. Bueno, y en cuanto al esquema Pollux, que es la combinación del daratumumab, lenalidomida, dexametasona, bueno, aquí es diferente la administración del daratumumab. Será una vez por semana durante 8 semanas, o sea, ciclo 1 y ciclo 2, y luego cada 15 días entre el ciclo 3 y el ciclo 6, y después una vez por semana hasta la progresión. En la lidomida, como sabemos nosotros, utilizamos 25 miligramos por 21 días, descansa una semana, y la dexametasona 40 miligramos por vía oral una vez por semana. La lenalidomida es igual al esquema FIRST, 21 días, 25 miligramos, y dexametasona una vez por semana, todo hasta la progresión. El objetivo primario fue la sobrevida libre de progresión, y aquí también es importante saber que los pacientes podían haber estado expuestos a la lenalidomida, pero no deben ser refractarios a la lenalidomida.
y el clearance de creatinina que se utilizó fue de más de 30 mililitros por minuto. Todos los pacientes habían recibido una línea de tratamiento previo. Aquí también el 10% de los pacientes tenían más de 75 años. Una línea de tratamiento, el 50% de los pacientes, y habían recibido lenalidomida alrededor del 20% de los pacientes. La duración media del tratamiento fue mucho más importante para aquellos pacientes que habían recibido la combinación de daratumumab, lenalidomida, dexametasona, versus 16 meses, casi la mitad, para los pacientes que recibieron lenalidomida dexametasona. ¿Qué pasa con la sobrevida libre de progresión? Al igual que en el otro esquema, bueno, aquí la sobrevida media fue de 44 meses versus 17 meses, y fíjense cómo se separan las curvas entre daratumumab, lenalidomida dexametasona y lenalidomida dexametasona. Hubo un 56% de riesgo de disminución de progresión o muerte de los pacientes que reciben daratumumab, lenalidomida dexametasona. Esto es para los pacientes que habían recibido solamente una línea de tratamiento, y aquí nuevamente hay una diferencia muy importante: 57% de los pacientes vivos a 42 meses, con una mediana de seguimiento de 44 meses, lo que produce un hazard ratio de 0,42, lo que hace un 58% de reducción de riesgo de progresión o muerte en el triplete. Y acá tenemos la respuesta y la enfermedad residual mínima. Realmente la respuesta global es del 93%, casi el 100%, con un 30% de remisiones completas estrictas y de remisiones completas del 57%. En cambio, para la rama de lenalidomida dexametasona, realmente es lo que habitualmente nosotros vemos: una respuesta global del 75%, con una revisión completa del 23% y una revisión completa estricta que es menos de la mitad de la combinación de daratumumab, lenalidomida dexametasona. ¿Qué pasa con la enfermedad residual mínima, tan importante que sabemos que es un subrogante de la sobrevida libre de progresión y probablemente de la sobrevida global? Bueno, es 6 veces más que la combinación de lenalidomida dexametasona. 30% de los pacientes tienen enfermedad residual mínima negativa versus 5% para los pacientes de lenalidomida dexametasona. Y esto es a los 6 meses. Realmente esta diferencia se mantiene, y esto me parece que es importante porque no solamente es hacer la enfermedad residual mínima en un momento, sino que lo importante es la continuidad y poder ofrecer a nuestros pacientes la continuidad de una enfermedad residual mínima negativa. Esto es a los 6 meses y a los 12 meses. A los 12 meses el 13% de los pacientes tenía enfermedad residual mínima negativa sostenida. Y sabemos que aquellos pacientes que tienen la posibilidad de entrar en revisión completa tienen una mejor sobrevida libre de progresión. Y esto está aquí demostrado, que a los 42 meses el 74% de los pacientes están vivos en este momento. ¿Qué pasa con los pacientes de acuerdo al citogenético y la sobrevida libre de progresión? Como vemos, realmente el añadido del daratumumab, tanto para el riesgo estándar como para el riesgo elevado, para el alto riesgo citogenético de pacientes, lo favorece en contra de la lenalidomida dexametasona. Por supuesto, el grupo que más se beneficia es nuevamente el grupo de riesgo estándar. No obstante, fíjense la diferencia que hay entre el grupo de alto riesgo, que tiene una mediana de 26 meses, con la asociación de daratumumab, lenalidomida dexametasona, versus lenalidomida dexametasona, que es solamente de 8 meses.
pasa si los pacientes recaen y a cuánto tiempo realmente reciben el próximo tratamiento? En la asociación de daratumumab de lenalidomida dexametasona, esta mediana no se alcanzó. Sin embargo, fue de 2 años para los pacientes de lenalidomida y dexametasona. Y en cuanto a la toxicidad, bueno, lo más común fue la diarrea y la neutropenia. También aquí los pacientes tuvieron infecciones de las vías aéreas superiores, náuseas, fiebre y un importante número de pacientes tuvo neumonías. Pero realmente a 34 meses no hubo diferencia en la toxicidad cuando se presentó previamente con un análisis de 24 meses. Bueno, la pregunta ¿es importante realmente alcanzar una enfermedad residual mínima en los pacientes recaídos o refractarios? Y esto se presentó también en el ASH del 2018, donde vemos tanto en el esquema POLX como en el esquema CASTOR que aquellos pacientes que tienen enfermedad residual mínima negativa les va mucho mejor que aquellos que lo tienen positivo. Fíjense realmente la diferencia que hay y la separación de las curvas entre la enfermedad residual mínima negativa y la enfermedad residual mínima positiva. Creo que nuestro objetivo es realmente que los pacientes alcancen una enfermedad residual mínima negativa. Bueno, ¿y cuáles son las próximas opciones? Bueno, la asociación de pomalidomida bortezomib dexametasona, asociación de daratumumab con inhibidor de proteasoma de segunda generación, isatuximab, un anticuerpo anti-CD38 asociado con carfilzomib y dexametasona. Y para aquellos pacientes que son refractarios y en la primera recaída podemos usar daratumumab con pomalidomida dexametasona, que lo vamos a escuchar al doctor Kaufman ahora con su experiencia en este protocolo, daratumumab carfilzomib dexametasona y eventualmente daratumumab más los inhibidores del checkpoint. Creo que esta es la última y muchas gracias.